de esta noche vamos a hablar de dos atributos de Dios que generalmente son llamados atributos sumarios. Y estos dos atributos que vamos a ver la noche de hoy se llaman la perfección y la belleza de Dios. Hoy vamos a ver específicamente estos dos atributos de Dios. Generalmente son llamados atributos sumarios por el hecho de que no encajan de manera perfecta dentro de los demás atributos que hemos visto previamente. Más bien parece que esos atributos que se llaman sumarios comprenden o están integrados en la totalidad de los atributos de Dios. Cuando hablamos de la perfección y de la belleza de Dios, parece que se tratará de perfecciones que hay en Dios en todos sus atributos realmente. Esa es la razón por la que se llaman sumarios. Podemos encontrar estos atributos de Dios en cada una de sus perfecciones. Hoy vamos entonces a enfocarnos en estos dos y ver cómo son importantes para nosotros como creyentes. Vamos a iniciar entonces con el atributo de la perfección de Dios. ¿Cómo podríamos definir la perfección de Dios? Aquí hay una definición con la cual podemos iniciar. Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de nada que sea deseable para Él. Una vez más lo leo para ustedes. Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de nada que no sea deseable. Decir que Dios es perfecto significa que a Dios no le falta absolutamente nada, que Dios está completo en sí mismo y que en Dios no encontramos ningún defecto. Cuando algo es perfecto, significa que cumple todos los requisitos, que es exactamente tal como uno lo quiere o como uno lo desea. Tiene todas las características que alguien está buscando. Eso es lo que generalmente nosotros asociamos con perfección. Y cuando decimos que Dios es perfecto, entonces queremos decir que Dios en su propio ser tiene todas las perfecciones que Él mismo desea. Dios es tal y como Dios mismo desea ser. Y lo que Dios desea hacer es perfecto en sí mismo. Así que en la naturaleza de Dios encontramos las maravillosas perfecciones que no podríamos encontrar en nadie más. Dios es completamente perfecto en todo su ser, en toda su naturaleza y en todas sus obras. Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 48, lo planteó de la siguiente forma. Mateo 5:48 dice: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí deja Jesús claro, en la última parte del verso, que Dios es perfecto, es completo, es perfecto. Y esa perfección de Dios es tanto de su naturaleza, de lo que Dios es, como de lo que Dios hace. Dios en su propio ser es perfecto, por supuesto, pero también la forma en la que Dios actúa es perfecta. Es decir, no hay ninguna equivocación en lo que Dios hace. Y Dios es perfecto en todos sus atributos. Todos los atributos que hemos visto previamente, como el amor, la bondad, la santidad, etcétera. Dios es perfecto en todos sus atributos. Dios es perfectamente santo. Dios tiene un amor perfecto. Eh, Dios es perfecto en absolutamente todos los atributos que le caracterizan. Y esa es la razón por la que a los atributos también se les llaman perfecciones en Dios. Y así como Dios es perfecto en su ser, en lo que Él mismo es, en su esencia y naturaleza, Dios también es perfecto en sus obras. Todo lo que Dios hace es perfecto, es completo. No hay forma en que uno pueda mejorar lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace cumple los requisitos de la perfección porque Él mismo es perfecto. Y la perfección de Dios también es algo infinito. Es decir, no se puede medir, no es algo medible,
ni tampoco es algo que uno puede comparar con algo más. Cuando nosotros hablamos de las personas o de las cosas, generalmente usamos comparaciones para ver qué grado de perfección cumple. Entonces uno dice, esa modelo o ese modelo tiene un cuerpo perfecto, entre comillas, comparado, o al menos comparado con otros. Entonces, la perfección en términos humanos siempre la vemos en comparación con algo más. O como decimos, ese dibujo quedó perfecto porque está mejor que este otro o mejor que el anterior. Entonces, en nosotros hay un sentido de comparación para acercarnos a lo que es la perfección. Pero cuando hablamos de la perfección de Dios, no hay grados de perfección en él. No es como si Dios estuviese perfeccionándose en el tiempo o como si pudiéramos comparar la perfección de Dios con algo más. Realmente la perfección de Dios es absoluta. Él es Él es absolutamente perfecto. No hay forma de comparar la perfección de Dios con nada existente. No es, como les mencioné, como si Dios llegara a la cima de la perfección o como si Dios estuviera en el punto más alto de la perfección o como si Dios fuera un poco mejor que ayer o mejor que los demás. No, Dios es el perfecto. Él es Dios. Y es esa perfección justamente la que hace que Él sea Dios. Dios posee en todo su ser la absoluta perfección. No hay grados de perfección en Dios. Dios mismo es la perfección. Ahora, las personas, especialmente nosotros los creyentes, estamos en búsqueda de esa perfección. Queremos ser mejores personas, hacemos esfuerzos por ser mejores creyentes, estamos en un proceso de crecimiento espiritual, estudiamos para conocer más, etcétera. Sin embargo, Dios ya tiene la perfecta esencia en su naturaleza desde la eternidad. Es decir, Dios siempre ha sido, es y será perfecto. Dios nunca ha mejorado ni va a mejorar porque Dios es la perfección absoluta. Dios no puede ser más perfecto porque eso significaría que ahora es menos perfecto. Dios no puede ser más perfecto porque Él ya es la perfección absoluta. Su naturaleza es completamente perfecta. Y esa es la razón a la que Jesús apela para que nosotros seamos perfectos. Como lo leímos en Mateo, la razón por la que nosotros debemos ser perfectos es porque Dios, nuestro Padre, es perfecto. Eso implica que el estándar de la perfección que nosotros debemos buscar y anhelar es Dios. Nosotros estamos creciendo progresivamente hacia la perfección, mirando hacia Dios como el ejemplo, como la altura a la que nosotros anhelamos llegar en la perfección. Y esto debe hacernos preguntar cuál es el estándar de la perfección en nuestras vidas. A veces vemos personas o familias que parecen perfectas y nosotros queremos ser como ellos. Tal vez alguien en algún momento pensó o dijo, me gustaría ser como ese predicador, parece tan perfecto en su forma de hablar, o como ese cantante, parece que tiene una voz perfecta, o como ese famoso, como esa familia que parece perfecta. Pero nuestro deseo de perfección siempre debe estar motivado únicamente por la perfección de Dios, no por la aparente perfección que encontramos en los demás. Y óiganlo bien, es una aparente perfección porque, por supuesto, nadie puede decir que es perfecto tal como Dios lo es. Es una aparente perfección. Ese no es nuestro estándar. El creyente anhela la perfección por una razón, porque su Padre es perfecto. Nuestro Padre es perfecto. Y esa es la razón por la que nosotros debemos ser perfectos.
Jesús lo dejó claro en el pasaje que leímos. Sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Un hijo siempre tiene la tendencia a imitar a su padre. Quiere imitarlo en su forma de hablar, en su forma de vestir, especialmente cuando son bastante niños. Los niños tienen a su padre como su modelo, como su ejemplo más grande, y ellos de manera consciente o inconsciente empiezan a aspirar a ser como su padre lo es. Y nosotros siendo hijos de Dios, debemos también tener ese deseo de constantemente buscar la perfección de Dios nuestro Padre. Imagínese un hijo que no se parezca a su padre. Bueno, claro que hay casos así que ocurren, pero lo normal es que un hijo sea muy parecido a su padre, tanto en las formas de expresarse como genéticamente, en sus rasgos físicos, etcétera. El padre le hereda algo a su hijo y esa es la razón por la que el hijo tiene similitudes tan grandes con sus padres. Nosotros, si somos hijos de Dios y si Dios es perfecto, debemos mostrar en nuestras vidas un crecimiento a la perfección. No es posible que un creyente que diga ser hijo de Dios viva completamente en desacuerdo con la voluntad de Dios. Mientras que dice que Dios es su Padre y Dios es perfecto, él en su vida demuestra una imperfección bastante grande. Si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros debemos crecer en la perfección que caracteriza a Dios como nuestro Padre. Además, la perfección de Dios no es algo simplemente que nosotros debamos imitar, sino que también es un signo de confianza para el creyente. ¿Por qué razón? En el Salmo 18:30 se nos dice que el camino de Dios es perfecto. Como previamente lo mencioné, Dios no solamente es perfecto en su ser, Dios es también perfecto en sus obras. En todo lo que hace Dios, Él muestra perfección. Cuando miramos a Dios y nos miramos a nosotros, vemos una gran diferencia. Dios es completamente perfecto, mientras que nosotros somos imperfectos. Nosotros todavía estamos en ese proceso de santificación y de perfección. Y mientras que nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras metas son imperfectas, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, vamos a veces por el mal camino, Dios por su parte, como lo dice en el Salmo 18:30, todos sus caminos son perfectos. Todas las cosas que Dios hace son perfectas. Los propios caminos de Dios, sus decisiones y su voluntad es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente, que la voluntad de Dios es perfecta. Y esto, por supuesto, nos debe dar un gran ánimo. Nos debe dar mucho ánimo porque tenemos la convicción de que todo lo que Dios hace es perfecto. Y eso incluye los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es decir, los planes, los propósitos que Dios ha trazado para nosotros, sus hijos, son perfectos. Y eso nos debe llenar de confianza y alegría, porque mis planes, mis propósitos, mis sueños son imperfectos. A veces nuestra mentalidad es bastante reducida, bastante corta, nuestra mirada no ve más allá de las cosas, mientras que los planes de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son perfectos. No se pueden mejorar. Nuestros planes sí, pero los planes de Dios no se pueden mejorar. Los planes de Dios no se pueden completar, complementar, no se pueden añadir algo, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Tal como Dios es perfecto, sus planes, sus propósitos, sus obras son perfectas. Así que esto nos llena de gran motivación para confiar en Dios. Dios no se equivoca. Dios es perfecto en lo que hace. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas cumple un propósito y un plan soberano perfecto. Él no se equivoca. El segundo de los atributos sumarios, entonces,
que quería que viéramos esta noche es la belleza de Dios. La belleza de Dios. Ese es el segundo en el que quiero que meditemos un poco durante esta clase. Y de hecho está muy relacionado con lo que acabamos de hablar de la perfección de Dios. Luego de que decimos que Dios es perfecto, se desprende naturalmente esa otra cualidad o atributo de Dios. El hecho de que Dios posee perfecta belleza y hermosura. ¿Cómo podríamos definir ese atributo? Definamos la belleza de Dios de esa forma. La belleza de Dios es ese atributo por el que Él es la suma de todas las cualidades deseables. Una vez más lo leo para ustedes. La belleza de Dios es ese atributo por el que Él es la suma de todas las cualidades deseables. ¿Qué significa esto? Aunque la belleza es ciertamente algo relativo, podemos decir que hay cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, un cabello que sea largo y arreglado nos parece bonito. Un rostro limpio, una voz agradable, tal vez ojos con un color llamativo, etcétera. Esas son cosas que nosotros vemos como cualidades de belleza, generalmente, ¿sí? Y cuando vemos ese tipo de cualidades en una persona, físicas o también otro tipo de cualidades psicológicas o emocionales, entonces esa persona nos agrada, nos gusta, sentimos, puede ser atracción o admiración, porque esa persona tiene esas cualidades que nosotros consideramos bellas o hermosas. Y hablar de la perfección en Dios significa decir que a Dios no le falta nada. Y hablar de la belleza de Dios es decir que Dios lo tiene todo. Se lo ven, es muy relacionado, casi eh, paralelo. La perfección es que a Dios no le falta nada. La belleza o la hermosura significa que Dios tiene todo. Y ese todo significa todo lo deseable. Todas las cualidades de la perfección y de la belleza se encuentran en Dios. Dios es el ser más hermoso, más bello, más maravilloso y más deseable que puede existir en todo el universo. Esto implica entonces que como Dios posee todo lo que es deseable, todo lo que es hermoso en su propio ser, nuestros mayores deseos y nuestra satisfacción deben estar en Dios y en nadie más que Dios. Uno puede enamorarse de alguien y ver a esa persona tan bella o tan hermosa, pero luego, después de un tiempo, empezar a notar algunos defectos que no nos gustan mucho. Podemos admirar a alguien que tiene cualidades muy bonitas, pero después darnos cuenta de que hay otras que no lo son tanto. Pero como Dios es perfecto y como Dios posee absoluta belleza, no hay nada en Dios que nos pueda decepcionar. No hay nada en Dios que nos pueda dejar de desearlo. Por el contrario, las perfecciones y la belleza que vemos en Dios lo que hacen es acrecentar nuestro deseo y nuestra admiración por Él. Veamos qué nos dice el Salmo 27:4. El salmista decía: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Noten esas palabras con las que se está expresando David en este salmo. Lo que David más deseaba en todo el mundo era estar en la casa de Dios, frente a Dios y poder contemplar su hermosura. David sabía que la mayor satisfacción que podía encontrar era meditar en la hermosura y en la belleza del Señor y al mismo tiempo deleitarse en Él. Por eso David
ora en el Salmo diciendo, una cosa he pedido al Señor y esa cosa es la que buscaré, que yo pueda estar en la casa del Señor, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ese era el más grande anhelo y más grande deseo en David, poder contemplar la hermosura del Señor. En el Salmo 73, en el versículo 15, 25, el salmista dice lo siguiente: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Noten nuevamente lo que el salmista está expresando aquí. Dice que en Dios se encuentra tan pleno deleite que Dios y solamente Dios es suficiente. Y que Dios es más deseable que cualquier otra cosa que hay en el mundo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo. Es decir, encontraba satisfacción plena en Dios mismo. Se sentía lleno, se sentía completo en Dios porque la hermosura y la perfección de Dios le proveía satisfacción y deleite absoluto. Cuando meditamos y miramos hacia Dios y conocemos a Dios, nos damos cuenta de cuán hermoso, cuán perfecto es Dios. Simplemente lo demás deja de cobrar valor. Lo demás deja de tener el deseo en nuestro corazón, porque todo el deseo en nuestro corazón ahora se transforma en una búsqueda de Dios, porque Dios es lo más hermoso, lo más deseable, lo más perfecto que cualquier ser humano podría desear. Y debemos preguntarnos entonces, si Dios es tan perfecto y tan hermoso, ¿por qué no deseamos a Dios tanto como deberíamos? ¿Por qué parece que en nuestro corazón no hay esa misma expresión que en el salmista, de desear a Dios más que a cualquier cosa? ¿Por qué no deseamos tanto a Dios como deberíamos? La razón es porque no entendemos completamente la perfección y la hermosura de Dios. Alguien una vez dijo que el problema no es que amemos o deseemos demasiado al mundo. Ese no es el problema. El problema no es desear o amar al mundo demasiado. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que no deseamos y no amamos a Dios lo suficiente. Ese es el meollo del asunto. Las personas, cuando están luchando con algún deseo o alguna atracción del mundo o algún pecado, se enfocan tanto en ese deseo que quieren evitar que olvidan que lo que Dios hace en nosotros es transformar esos deseos hacia Él. Eso significa entonces que lo más importante no es tanto odiar las cosas que no deberíamos desear. Ciertamente hay que desecharlas, hay que odiarlas, hay que dejarlas a un lado, pero lo principal no es solamente odiarlas, lo principal es amar y desear a Dios más que cualquier otra cosa. Es decir, pongamos un ejemplo. Usted está en un restaurante y lo invitan a cenar y le traen un plato que a usted le gusta mucho, digamos una deliciosa bandeja paisa. Eso es un plato que a la mayoría de personas nos gusta y a mí personalmente me gusta y yo lo veo y inmediatamente, wow, claro que me lo voy a comer, claro que lo voy a disfrutar. Pero luego en ese mismo momento llega otra vez el mesero y trae una cazuela de mariscos, que para mí es mucho más deliciosa, y la pone justo al lado. ¿Qué ocurre entonces en mi mente? Claro que la bandeja es deliciosa, pero, wow, los mariscos, la comida de mar es más deliciosa, o al menos para mí, que cualquier otro tipo de comida. Cuando conocemos a Dios,
Cuando nos damos cuenta de la perfección y la hermosura de Dios, nos damos cuenta de que Él es lo que más podríamos desear, de que nuestro foco de atención no es simplemente desechar los deseos malos que tenemos hacia las cosas que el mundo ofrece, sino empezar a desear más a Dios que cualquier otra cosa. ¿Y cómo logramos esto? Meditando en la hermosura de Dios, como el salmista mismo lo dijo, entrando en el templo del Señor y meditando y diciendo: Señor, cuán hermoso, cuán perfecto eres. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. En el Salmo 29:2 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando experimentamos la belleza de Dios, eso nos hace desear a Dios más que a cualquier cosa en el mundo. Y consecuente, esto nos lleva a adorar a Dios y a deleitarnos de Dios y a contemplar a Dios, disfrutar cuando estamos con Dios. Así que, hermanos, hemos visto estos dos atributos que, como mencioné al inicio, se llaman sumarios, que es la perfección y la belleza de Dios. La perfección, una vez más, recordemos que Dios es completo, a Dios no le falta nada y que Dios es exactamente lo que Él quiere ser. Y acabamos de ver la hermosura o la belleza de Dios, que significa que Dios tiene en su propio ser todas las cualidades más deseables y que Dios es el ser más deseable que puede existir, porque Él posee todas las perfecciones. Finalmente, reflexionemos en un poco más las implicaciones que eso trae a nosotros como creyentes. Primero, a veces las personas y nosotros como creyentes estamos más interesados en lo que Dios puede dar que en Dios mismo. Estamos más interesados a veces en lo que Dios puede dar que en Dios mismo. Buscamos más la mano de Dios que el rostro de Dios. Nos interesamos más en lo que Dios puede darnos a nosotros, lo que nosotros podemos recibir de Dios, sin tomarnos el tiempo de meditar y disfrutar de Dios mismo. ¿Cuántas veces nosotros mismos, las personas, acuden a Dios con urgencia y con deseo y buscan a Dios con tanto fervor, pero ¿por qué motivo? Porque necesitan solucionar un problema, porque están enfermos y necesitan sanidad, porque tienen escasez y necesitan que les suplan, porque tienen algún problema o ansiedad y necesitan que Dios los ayude. Y está bien pedirle a Dios ayuda en los momentos difíciles, está bien pedirle a Dios por nuestras necesidades. Ese no es el problema. El problema es que buscamos a Dios de manera más constante y ferviente cuando necesitamos algo de Él y no cuando vamos a deleitarnos en Él. Nuestras oraciones deben estar llenas de deleite y adoración a Dios, de ir ante Dios y decir: Señor, eres maravilloso, eres hermoso, eres precioso, eres perfecto, eres inigualable, eres incomparable. Y orar y alabarlo y adorarlo y deleitarnos en Él, porque Él es perfecto, porque Él es hermoso y porque Él tiene todas las cosas perfectas y maravillosas, así como el salmista lo expresaba. Fuera de ti, nada más deseo. ¿Qué es lo que más quiero? Señor, estar en tu templo y deleitarme en la hermosura de tu santidad. ¿Cuántas veces nos deleitamos en la perfección y hermosura de Dios? ¿Cuántas veces en oración y en adoración allí nos postramos y disfrutamos el hecho de que Dios es tan perfecto y tan hermoso? Cuando miramos la perfección y la hermosura de Dios, la consecuencia va a ser deleitarnos más en Dios, adorar más a Dios y sentirnos más completos en Dios.
Además, meditar en estos atributos de Dios nos va a enseñar a desear a Dios más que cualquier otra cosa. Si Dios es perfecto y si Dios es hermoso, eso significa que no hay nada, nada que sea más deseable que Dios mismo. A veces los placeres efímeros de este mundo nos distraen de esto. Nos hacen ver de que Dios es como aburrido, poco agradable, pero realmente Dios es el mayor disfrute y debe ser el mayor disfrute y mayor deleite de los seres humanos. La mayor satisfacción va a estar siempre, únicamente en Dios. El mundo nos quiere hacer sentir plenos, llenos, felices con sus deseos, con el entretenimiento, con los placeres sensuales, con los vicios. Nos quiere hacer sentir que estamos plenos, pero realmente solo da una sensación momentánea y efímera, cuando realmente la más grande satisfacción únicamente está en Dios. Cuando aprendemos a deleitarnos en Dios, nos vamos a dar cuenta de que lo demás empieza a dejar de tener mucho sentido. Al menos empieza a dejar de ser tan importante, empieza a dejar de quitar, a dejar de robarnos nuestra preocupación. Decir, sí, Señor, tal vez no tenga las mejores cosas, tal vez no tenga el mejor carro ni la mejor casa, esté en las mejores circunstancias, pero si te tengo a ti, todo lo tengo, porque tú eres perfecto, porque tú eres hermoso y porque me deleito en ti más que en la comida, en los televisores, etcétera. Cuando meditamos en eso, la perfección y hermosura de Dios, nuestros corazones entonces empiezan a desear a Dios más que cualquier otra cosa.